Comunidad de Negocios Internacionales y equipo UCB. Soy Jorge Rafael Pérez Moreno y los saludo desde los estudios del podcast de la Universidad Central de Veracruz, en Avenida Jalapa 560, en la capital del estado de Veracruz. Sean bienvenidos al tema que hoy hemos titulado ¿Cómo decidirse en ser exportador? Para iniciar nuestro podcast del día de hoy, quiero comentarles que decidí abordar este tema que es muy básico, que es muy simple, porque muchos empresarios que son exitosos en el mercado nacional porque tienen muchos años de estarse desenvolviendo en diferentes puntos de vista, ya sea del estado o incluso del país, de momento deciden que es el tiempo preciso para comenzar su internacionalización. Y sin mayor preámbulo, sin mayor preparación, sin mayor investigación, deciden en comenzar a exportar y obviamente los resultados no siempre son los esperados. Entonces yo he seleccionado con base a mi experiencia algunos puntos que creo que cualquier exportador debe de comenzarse a abordar, debe hacerse cierto tipo de preguntas, pues para comenzar a vislumbrar esa posibilidad de convertirse en un empresario de talla internacional. Y estas son las 5 preguntas que yo creo que debemos de conocer cuando decidamos incursionar en un mercado internacional. Primero nos tenemos que preguntar qué cosa es exportación, porque de esta pregunta van a poder salir muchas cosas, muchos cuestionamientos, muchas direcciones hacia donde tenemos que ir. La segunda pregunta es ¿quién puede exportar? La tercera pregunta es ¿cuándo podemos exportar? ¿Cuándo es el momento que un empresario debe incursionar en el mercado internacional? La cuarta pregunta es algo también un poco compleja, que se refiere a cuál es el producto que debo exportar. Muchas veces los empresarios tienen 3, 4 productos estrella en el mercado nacional y quieren exportar los 4 o no se deciden por cuál de ellos decidirse. Entonces, bueno, pues hay que hacer esta pregunta, esta reflexión que es de suma importancia. Y el quinto punto es ¿a dónde voy a exportar? Esta es una pregunta que sucede y que generalmente los empresarios que son inexpertos, cuando llegan a las sesiones de consultoría te preguntan, a mí me encantaría exportar pero no sé a dónde, ¿usted sabe? O deciden exportar a un lugar o traen en mente un país que no conocen, que solamente lo hacen porque pues alguien se los recomendó, porque conocen la experiencia de un amigo, porque tienen un amigo o un compadre o un familiar que los está invitando a que manden sus productos a ese mercado. Creo que estas 5 preguntas deben de analizarse con mucho detenimiento para poder comenzar a vislumbrar la posibilidad de iniciar el proceso de internacionalización. ¿Cuál es la primera? La primera pregunta dijimos que nos teníamos que preguntar qué cosa es exportación. Y esa es una pregunta que de acuerdo a muchos autores, de acuerdo a la ley de comercio exterior, a la ley aduanera, tiene un significado muy importante. Y lo que nos dice una exportación en términos generales, porque bueno, si nos metemos a la literatura vamos a encontrar muchas definiciones, pero a mí me gusta siempre decirles que una exportación no es otra cosa más que la salida legal de la mercancía desde cualquier punto del país por un lugar autorizado. Fíjense, salida legal de la mercancía del país por un lugar autorizado. Tenemos aquí ya 2 conceptos que vamos a desglosar en un momento. Salida legal de la mercancía y lugar autorizados. Ahora, esa salida tiene que ser con fines comerciales o incluso puede ser
con fines no comerciales, por cualquier medio de transporte. Es decir, podemos utilizar carretera, podemos utilizar un avión, podemos utilizar un ferrocarril, podemos utilizar un barco, ¿verdad? Cualquier medio de transporte, incluso las tuberías pueden ser medios de transporte, o los cables de energía eléctrica pueden ser también medios de transporte, en este caso de mercancías o de servicios en donde se puede exportar. Entonces, amigos, desde este punto de vista, ¿qué implica la salida legal de la mercancía por un lugar autorizado? La primera respuesta, ¿qué es primero mercancía? ¿Ok? Bueno, la ley aduanera nos dice que una mercancía es cualquier producto, cualquier artículo, cualquier efecto y cualquier otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular. Es decir, no solamente las mercancías que tienen un valor comercial, porque pensamos venderlas en el otro país, se consideran mercancías y deben de cumplir su salida por un lugar autorizado, sino que también aquellas mercancías que no tienen valor comercial, que son inalienables o irreductibles, es decir, que no las podemos vender, como por ejemplo las obras de arte, como por ejemplo mercancía que va a salir al extranjero para un fin específico, como por ejemplo podría ser un caballo que va a una competencia internacional, el equipo de música de la orquesta sinfónica, una colección de pintura, una colección de piezas prehispánicas que no tienen valor comercial, que la salida del país no va a ser para fines de venta, debe de considerarse también una exportación y debe esa mercancía salir por un lugar autorizado, ¿sí? Y cumpliendo obviamente con una normatividad. Entonces, ahora también es importante considerar que la exportación también es para servicios, no solamente para mercancías. También podemos exportar servicios, ¿sí? Podemos exportar servicios turísticos, por ejemplo, podemos exportar servicios de consultoría. También son exportaciones de servicios, pero bueno, les acabo de describir lo que dice la ley aduanera con respecto a lo que es la exportación de mercancías. Muy bien, entonces, en pocas palabras, amigos, ese lugar autorizado del cual nosotros hablamos, ¿sí? Y de la salida legal tiene que ver con dos elementos muy importantes. La salida legal por un lugar autorizado. El lugar autorizado tiene que ser una aduana. Es decir, una mercancía que se exporta tiene que salir por una aduana. Si no sale por una aduana, entonces lo que se está haciendo es contrabando. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros queremos exportar, lo primero que tenemos que identificar es en dónde están ubicadas las aduanas del país. ¿Cuál es aquella aduana que nos queda más cerca de nuestra empresa o en su defecto? ¿Cuál es la aduana que nos puede transportar nuestro producto con mayor facilidad hacia el mercado al cual nosotros queremos exportar? Entonces, ese es el lugar autorizado. Ese es el lugar autorizado. No hay otro lugar a través del cual podamos exportar si no es una aduana. ¿Y la salida legal qué implica? La salida legal implica que nosotros debemos seguir una serie de trámites, cumplir con una serie de requisitos que nos marca la normatividad internacional y cuyos documentos deben de obrar en nuestro poder para cualquier revisión que la autoridad aduanera, la autoridad fiscal quiera hacer a nuestra empresa posterior a 5 años después que hayamos exportado. Es decir, la autoridad puede comprobar una exportación realizada 5 años después, que es el tiempo en que debemos de guardar los documentos. Muy bien, amigos, entonces, la primera pregunta, ¿sí? La primera pregunta, ¿cuáles son los lugares legales
para poder exportar? Pues son las aduanas, como ya dijimos, los lugares autorizados, perdón, las aduanas. México tiene 49 aduanas. 49 aduanas en la frontera norte con Estados Unidos, en la costa del Pacífico, en la costa del Golfo de México y en la frontera con Guatemala. Y además tenemos aduanas interiores en el país, ¿verdad? Tenemos que no son, en este caso, aduanas marítimas, pero que están cumpliendo con una función de comercio exterior. Entonces dense cuenta que nosotros podemos buscar la aduana que mejor nos corresponda para que nuestra mercancía pueda ser exportada. Muy bien, y dentro de esa aduana, como les comento, tenemos que cumplir con una serie de requisitos, ¿sí? Una serie de documentos que le van a dar salida legal a la mercancía. Cuando la autoridad aduanera nos visita nuestra empresa y nos dice, demuéstrame que tu mercancía salió de manera legal del país. Lo que nosotros le tenemos que mostrar son los documentos que, de acuerdo a las diferentes leyes del comercio exterior que hay en el país, como puede ser la ley aduanera, la ley de comercio exterior, si se trata de productos agropecuarios, la ley general de salud, la ley general de salud vegetal, de salud animal, en fin, de acuerdo al tipo de productos que nosotros estemos exportando, tendremos que mostrarle a la autoridad los diferentes documentos. Y eso es importante, amigos, porque de lo contrario, si no somos capaces de demostrar esos documentos apegados a la ley, entonces lo que estamos haciendo es un contrabando. Y para tener esos documentos, tenemos que tener forzosamente una aduana. Entonces, amigos, por favor, vayan pensando, si ustedes piensan exportar, cuál sería la aduana natural que ustedes seleccionarían dentro de las 49 aduanas que tiene el país. Si vamos a exportar a Estados Unidos, ¿verdad?, a Texas, pues y vamos a exportar por carretera, pues nos corresponde o naturalmente nos correspondería una aduana terrestre de las que están en la frontera. Si vamos a exportar a Europa, pues una de las aduanas naturales para que podamos exportar es la aduana de Veracruz, pues porque está en el Golfo de México y tiene una dirección hacia Europa. Si queremos exportar a Asia, pues podría ser alguna de las aduanas que están en el Pacífico. La natural tendría que ser la de Manzanillo, pues porque es la que nos lleva a Asia directamente. Pero no significa que si queremos exportar a Asia no podamos utilizar una aduana que esté en el Golfo de México, como podría ser la de Veracruz, porque pues tendríamos que escoger en este caso una ruta que nos pueda llevar hasta Asia saliendo de Veracruz. Pero bueno, ese es tema de otro curso importante, seleccionar la ruta adecuada para exportar. Muy bien, también tenemos que pensar antes de exportar qué tipo de exportación vamos a llevar. Si va a ser una exportación temporal o va a ser una exportación definitiva. Una exportación temporal es aquella que sale del país la mercancía solamente para fines específicos, ¿sí? Y una definitiva es aquella que sale la mercancía del país para ya no regresar. Un ejemplo de una exportación temporal, ¿sí?, podría ser, por ejemplo, la mezclilla que podíamos mandar al extranjero para que la conviertan en pantalón y después regresar a México. O un motor de un coche que lo vamos a mandar a reparar a los Estados Unidos o a cualquier parte del mundo, lo reparan y luego no lo regresan. Esas son exportaciones temporales. Y las definitivas pues son los alimentos, la ropa, en donde nosotros sacamos la mercancía pensando en que esta ya no va a regresar. Esto es muy importante que definamos si es temporal o es definitiva, porque de eso van a depender los trámites que podamos realizar en la aduana, entre ellos el posible pago de los impuestos a la exportación. Muy bien.
Después de que ya decidimos cuál es nuestra aduana, después de que ya investigamos cuáles son los documentos que necesitamos, después de que ya investigamos cuáles, si vamos a hacer una exportación temporal o una exportación definitiva, ahora nos tendríamos que preguntar, ¿quién puede exportar? ¿Puede exportar una persona física o puede ser una persona moral? ¿O las exportaciones solamente están hechas para las grandes empresas? ¿Sí? Eso es una pregunta que mucha gente hace en la consultoría. Oye, yo soy un pequeño productor, ¿puedo exportar? Claro que puedes exportar, pero yo estoy dado de alta como persona física, puedes exportar. Yo soy una gran empresa y soy persona moral, ¿puedo exportar? Claro que puedes exportar. En pocas palabras, puede exportar una micro, una pequeña, una mediana o una gran empresa, ya sea como persona física o ya sea como persona moral. Esto significa que debemos estar dados de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder emitir nuestras facturas. Es decir, debemos de tener nuestra firma y debemos de estar autorizados para emitir documentos de tipo fiscal. Porque definitivamente, como lo veremos en otro podcast, para poder exportar necesitamos emitir una factura y esa factura solo se va a poder emitir cuando estemos dados de alta ante el SAT, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, amigos, si ustedes son pequeños, empresa micro, pueden exportar. Si son personas físicas, pueden exportar. Si son una gran empresa, pueden exportar. Y si son personas morales, también pueden exportar. En pocas palabras, no está cerrada la exportación para ningún tipo de empresario ni para el tamaño de ninguna empresa. Ok, la tercera pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cuándo se recomienda exportar? ¿En qué momento yo como empresario puedo pensar en que puedo exportar? Ok, a ver, esto es bien importante porque muchas veces lo que el empresario piensa o decide exportar es cuando tiene problemas de tipo financiero, es decir, el mercado nacional se le contrae, comienza a tener deudas, tiene pasivos, y entonces dice, voy a exportar porque la exportación es un buen negocio. Efectivamente es un buen negocio, pero la exportación no es un negocio que me va a dar ganancias, que me va a dar utilidades inmediatas. Es decir, el proceso de exportación es complejo, es a mediano plazo y necesitamos recursos económicos para poder, en este caso, emprender el negocio de exportación, porque vamos a incurrir en gastos que no estamos incurriendo en el mercado nacional. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Bueno, miren, va a ser muy difícil que al inicio de una exportación algún cliente se acerque y nos pague por adelantado. Eso sería lo ideal y eso es lo que todos pensamos. Pero va a ser muy difícil que empezando en nuestro primer contacto el empresario nos diga, aquí está por adelantado. ¿Ok? Eso no sucede. Generalmente el comprador en el extranjero siempre nos va a pedir financiamiento. Y nos va a pedir financiamiento a veces hasta de 60 o de 90 días. Eso significa que nosotros tenemos que financiar la exportación en las primeras etapas, además de que tenemos que pagar el transporte, el flete, tenemos que pagar al agente aduanal, tenemos que pagar quizá alguna certificación que nos esté pidiendo el empresario. Tenemos muchos gastos asociados con la exportación que no estamos considerando y que no estamos realizando en el mercado nacional. Sobre todo el financiamiento que le tenemos que dar, porque al final de cuentas, en otro podcast vamos a ver que el financiamiento es una estrategia competitiva que tiene la empresa para poder atraer clientes extranjeros. Entonces, amigos, si ustedes están pensando exportar para salir de una crisis económica de manera inmediata, creo que no es el momento. Creo que no es el momento porque aparte de que no les van a pagar de manera inmediata, porque ustedes van a tener que ceder en cuestión de los plazos
de financiamiento que les pide el comprador, van a tener que hacer erogaciones, insisto, y lo recalco, que no están ustedes realizando en estos momentos para el mercado nacional. ¿Ok? Simple y sencillamente, un transporte marítimo, el seguro marítimo, el pago del agente aduanal, sin considerar que a lo mejor el cliente en el extranjero nos va a pedir que adaptemos el producto. Es decir, que le hagamos algún cambio, que le cambiemos el envase, que le cambiemos el embalaje, que mejoremos un poco la calidad de la materia prima, etcétera. Que son temas que vamos a ir despejando en otro tipo de podcast. Entonces, amigos, ¿cuándo se recomienda exportar? Pues cuando tengamos una cierta liquidez, una cierta capacidad financiera para poder, en este caso, válgase la redundancia, financiar el proceso de exportación. Otro requisito, amigos, que cuando se recomienda exportar es pues que ustedes tengan conocimientos técnicos del negocio de la exportación. Ustedes deben de conocer el vocabulario básico de los negocios internacionales, porque ustedes van a estar en contacto con su agente aduanal, con su cliente en el extranjero. Les va a pedir documentación, les va a pedir tramitología muy específica de los negocios internacionales, que si ustedes no la realizan de manera pertinente, puede hacer que la exportación fracase. Entonces, amigos, prepárense antes de pensar en que van a exportar. La siguiente pregunta que sale a flote siempre en una consultoría y en una persona que no tiene experiencia en el mercado internacional es seleccionar el mercado al cual va a exportar. Es decir, la pregunta es, ¿a dónde voy a exportar? Ok, cuando le preguntamos a la gente, a los exportadores, o la gente o el exportador se acerca a la consultoría y le preguntamos, ¿a dónde vas a exportar? Lo primero que te dice siempre es Estados Unidos, es mi mercado meta. No por ello el 85% del total de las exportaciones de México se dirige a los Estados Unidos. ¿Ok? Pero no es así. No siempre es Estados Unidos. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en dónde existe una demanda por el producto que nosotros queremos exportar? A lo mejor queremos exportar a Estados Unidos, pero no hay demanda para nuestro producto. Y si no hay demanda, pues no hay compradores. Y si no hay compradores, pues entonces no hay pago, no hay flujo de efectivo, y entonces la exportación se convierte en un fracaso. Entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde hay demanda? ¿En dónde hay clientes potenciales que están interesados por adquirir mi producto? Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para poder colocar la oferta exportable que tengamos. Muy bien, entonces, pues esto pues se nos complica un poco, porque de momento pues tenemos todos los países del mundo para poder exportar. Pero podemos hacer un primer tamiz, y el primer tamiz es seleccionar algunos de los países con los que México tiene firmado algún tratado de libre comercio, porque esos países, pues al final de cuentas, son nuestros socios comerciales, y al ser nuestros socios comerciales, bueno, pues significa que vamos a gozar de algunas preferencias arancelarias, y en algunos casos no arancelarias, para poder exportar nuestro producto. ¿Ok? México ha firmado tratados de libre comercio alrededor del mundo, y eso nos ha vinculado con más de 50 países. ¿Sí? Los países de la Unión Europea, todos los países de Centroamérica, algunos países de Sudamérica, ¿verdad? Israel también, Australia, Nueva Zelanda, Japón. En fin, tenemos 50 países con los cuales México tiene firmados esos tratados y que se convierten en nuestros socios. ¿Por qué siempre Estados Unidos? ¿Verdad? Seleccionemos, pensemos del 100% de países en el mundo,
podemos acotar ya a 50 países con los que tenemos acuerdo comercial, y de esos 50 países comencemos a discriminar aquellos que a lo mejor el idioma, la cultura, la lejanía no hacen viable una exportación, y centrémonos en aquellos países donde los rasgos culturales, el volumen de compra que quieran, la normatividad, sus leyes sean afines a las mexicanas, y seleccionemos, y sobre todo que haya demanda por productos mexicanos. Y entonces, bueno, por ahí podemos comenzar a concentrar nuestros esfuerzos y no comenzar a decir, ahora voy a exportar a Japón, pero como no me gustó, no me resultó, ahora me voy a exportar a Francia, y como Francia tampoco me resultó, pues ahora voy a exportar, me voy a Argentina, y como Argentina tampoco, ahora me voy a Australia, porque todo eso significa dinero, amigos. Significa mucho dinero que nos puede causar pues daños económicos muy importantes a nuestra empresa. Muy bien, y la quinta pregunta que que nos hacemos generalmente y que tenemos que responder es: ¿cuál es el producto que vamos a exportar? Sobre todo esta respuesta se complejiza cuando en la empresa hay 5 productos o 6 productos y no sabemos cuál de ellos seleccionar para exportar, o queremos exportar los 5, y eso ya es un error, porque pues no podemos atender la demanda de 5 productos al mismo tiempo. Y este es otro error que cometen las comercializadoras, que no tienen bien claro qué es lo que quieren exportar y andan buscando productos por todas partes. Y, yo quiero exportar. No sabes quién tiene miel, no sabes quién tiene limón, no sabes quién tiene café. No es así, porque el hecho que tengan el producto no significa que vayan a exportarlo, porque lo que necesitan es una demanda. Bien, entonces, ¿cuál producto voy a exportar, amigos? Pues obviamente lo interesante es el que tenemos, del que somos dueños. ¿Okay? Pero si tenemos 5 o 6 productos en nuestra empresa, pues vamos a seleccionar aquel que sea la estrella, y sobre todo que tenga una demanda en el país al cual queremos exportar. Puede ser que nuestro producto estrella en México no tenga demanda, ¿sí? Porque es un producto muy típico mexicano, y entonces es el que más se vende, pero es el que no tiene demanda. Entonces, ¿para qué lo exportamos? Entonces, aunque tengamos 5 o 6, vamos a seleccionar aquel que tenga demanda. Y si tenemos solamente uno, tenemos que investigar si para ese producto existe una demanda. Otra cosa muy interesante que tenemos que también preguntarnos y responder cuando decidamos cuál producto exportar es aquel que tenga un precio competitivo. Acuérdense, amigos, que ustedes finalmente van a exportar a un mercado en donde se van a encontrar competidores de todas partes del mundo. Y no solamente van a competir en calidad, sino también van a competir en precio. Entonces ustedes deben de tener un precio competitivo, y eso significa que ustedes tienen que hacer un análisis muy detallado de sus costos para saber cuál va a ser el precio que van a ponerle a su mercancía, y sobre todo si este va a poder ser competitivo en el mercado internacional. Aquí implica 2 cosas: saber fijar el precio de exportación, que es materia de otro tema que vamos a tratar más adelante, y la otra es realizar una investigación de mercados para saber si podemos o no podemos ser competitivos en precios. Otro punto que podemos tomar en cuenta para decidir cuál es el producto que vamos a exportar es si nuestro producto cumple con la calidad que el cliente nos está pidiendo. Porque bueno, no le podemos vender al cliente una calidad que nos solicita. A lo mejor nos pide una calidad que se adapte a lo que nosotros producimos, y entonces, bueno, no tendremos problema. Pero si nos pide una calidad mayor que a la que nosotros producimos en el mercado nacional, pues eso significa que tenemos que adaptar, tenemos que desembolsar para cambiar nuestra materia prima, o bien nos puede pedir una calidad inferior que tampoco estamos nosotros capacitados para poderla soportar. Acuérdense que al final de cuentas nosotros tenemos que cumplir las exigencias del cliente, y una de las exigencias que le tenemos que cumplir es la calidad que nos esté solicitando. El cliente no va a comprar lo que nosotros le ofrecemos, sino lo que él necesita.
Y otra cosa muy interesante para decidir cuál es el producto que vamos a exportar es que lo podamos adaptar de acuerdo a las necesidades del cliente. ¿Y qué significa adaptarlo? Pues muy sencillo, amigos. A ver, pensemos, queremos exportar ropa y aquí en México, pues, a lo mejor es ropa de caballero y pues vendemos tallas de pantalones, tallas 28, 30, 32, 40, ¿sí? Porque pues es el promedio de los mexicanos, y camisas 36, 38, 40, pero nos encontramos a un comprador que está en el segmento de mercado de tallas grandes y va a querer camisas 44, 46 y pantalones tallas 40, 44, y me puede decir, me gusta tu calidad, me gustan tus diseños, pero quiero que me los adaptes a las tallas que yo quiero. ¿Qué va a pasar? Pues hay demanda, hay interés, hay producto, pero nosotros no vamos a poder adaptar el producto porque a lo mejor no tenemos la maquinaria para hacerlo. Entonces, esa es otra pregunta que nos tendríamos que hacer, si somos capaces de adaptar el producto a las necesidades del cliente. Entonces, amigos, 5 preguntas que se las dejo para que las sigan analizando. ¿Qué es exportación? ¿Quién puede exportar? ¿Cuándo es el momento de exportar? ¿Cuál es el producto que puedo exportar? ¿Y a dónde voy a exportar? Si ustedes son capaces de responder estas 5 preguntas y tener respuestas afirmativas y alentadoras, pues entonces podemos comenzar, o ustedes pueden comenzar a pensar en seguir una siguiente etapa del proceso de exportación. Muy bien, en nuestro próximo podcast, el tema que vamos a abordar son los requisitos administrativos básicos para exportar, porque bueno, pensemos que ya cumplimos o que ya somos capaces de responder positivamente a las 5 preguntas anteriores, pues ahora vamos a ver si somos capaces de cumplir con los requisitos administrativos básicos para exportar. De esta manera, amigos, a nombre de la Universidad Central de Veracruz, muchas gracias por su compañía. Nos conectamos la próxima semana y te recuerdo que nos puedes seguir en la página de Facebook Universidad Central de Veracruz, en nuestras redes sociales y con el hashtag UCB Negocios Internacionales.